Velum Chisum, el velo rasgado. El lugar para conocer, vivir y defender la verdad. De la apologética a la vida cotidiana, profundizamos en la fe que rasgó el velo. Bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. En este episodio, vamos a despejar una falsa creencia que se vive hoy en día. La mayoría de los católicos creen que se puede llegar a la salvación por medio de cualquier religión. Analizaremos este tema tan importante que se llama ecumenismo. Nosotros somos el Padre Héctor, Diego y Luisa, y juntos abrimos esta conversación. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Padre. Bienvenidos. Padre, primero que antes de empezar con el tema, nos gustaría que nos guíe con una oración, por favor. Muy bien. Vamos a empezar ofreciendo a Dios este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, chicos. Bien, Padre, pues estamos empezando estos últimos capítulos de la segunda temporada, entonces el tema de hoy, ya dijimos, es el ecumenismo. Por favor, ¿nos podría platicar qué se entiende en términos generales por ecumenismo? Muy bien, vamos a iniciar entonces este nuevo episodio. Como bien acaba de decir Diego, ya no faltan muchos episodios en esta temporada número 2. Para toda la gente que nos escucha, que sepa que llevamos una temporada 1 que nos lleva a pensar por qué somos católicos a lo largo de toda esta temporada 1, desde la existencia de Dios hasta por qué Jesucristo es Dios y bueno, terminar porque hay una sola religión verdadera, que es la religión católica. Esa es la base de todo lo que estamos diciendo en esta segunda temporada. Si alguna persona que nos escucha no ha escuchado la primera temporada, les pedimos que la escuche porque si no, no se puede entender bien pues varias afirmaciones de esta segunda temporada. En esta segunda temporada, pues estamos viendo pues por qué estamos en crisis, que hay una crisis actual en la Iglesia. Tratamos de responder también a la pregunta de por qué ser tradicionalista, ¿no? El mundo de la Iglesia, de la tradición en la Iglesia católica versus el modernismo. Y para todo esto, modernismo versus tradicionalismo, estamos analizando pues todos los efectos que se causaron del Concilio Vaticano II y anteriormente. Dentro del Concilio Vaticano II hemos visto el episodio anterior, pues toda la cuestión de la libertad religiosa, todos estos temas ambiguos de cómo la libertad se puede entender bien o se puede entender mal y cuál es, si está mal entendida, como varios documentos oficiales del Concilio Vaticano II llevaron a la ambigüedad para poder entender mal, inclusive alguna afirmación directamente en contra de la tradición, que lleva a un falso entendimiento de la libertad religiosa. Y en este capítulo vamos a hablar de este segundo concepto que es el ecumenismo. Como el ecumenismo también es un término muy ambiguo y que también bien entendido pues no hay ningún problema, pero mal entendido pues puede hacer mucho daño y esto es lo que vamos a tratar de demostrar a toda la gente que nos escucha en este episodio. Bien, el término ecumenismo, pregunta Diego, ¿qué es? Una introducción, contexto. El término ecumenismo es un sinónimo del término catolicismo, porque se entiende en sentido universalidad, es algo universal. Antiguamente, pues se manejaba solo el término catolicismo. Católico significa que todos tenemos que creer, significa universal, ¿no? Que hay una unidad universal, que hay un dogma de fe universal, que hay una liturgia universal, que todos tendríamos que universalmente tener esta fe y por eso se le llama católico. Pero este término ecumenismo pues se toma más que nada en el siglo XIX, entre los no católicos sale ese término como para tratar de realizar un acercamiento a las distintas confesiones cristianas. De hecho, es un término nuevo que se empieza a utilizar tipo 1948 y este término ecuménico pues hace referencia en el mal sentido a que tenemos que acercarnos a otras creencias religiosas, a los no cristianos. Bien, ¿por qué
los protestantes y por qué los no cristianos experimentan esta necesidad justamente de utilizar esta palabra ecuménica para encontrar una unidad con los demás. Aquí está la aclaración que queremos hacer. La Iglesia Católica, hablando de este contexto, siempre había buscado la conversión de los no cristianos. La Iglesia Católica mandaba misioneros a todos lados para convertir, bautizar a los no cristianos. Cuando estamos abriendo este programa, estamos hablando de que a través del Concilio Vaticano II, pues hay una serie de documentos que ahora vamos a ver, que dicen justamente que no hay que convertirlos, que hay que dejarlos en donde están, que todas las religiones tienen cosas verdaderas, que todas las religiones pudieran estar dentro o ser parte de la Iglesia Católica, por lo menos que hay vestigios de verdad en todas ellas de la Iglesia Católica, y lo que vamos a ver es un poco este tema. Se podría decir, padre, también que está imbuida de esta idea de liberalismo en el cual existe una igualdad, ¿no? Poner en plano de igualdad a las falsas religiones con la única religión verdadera. Y también podríamos concluir pues que el llamado de la Iglesia a lo largo de su historia siempre ha sido la conversión, ¿no? Y esto es lo que es criticable de esta nueva postura. Claro, completamente va con eso. Mire, vamos poco a poco. Estamos hablando de que este término ecuménico, ¿no?, entendido en el sentido de que hay que acercarse a otras religiones sin necesidad de convertirlas, el primero que habla un poco de este término es el Papa Pío XI. Sí, Pío XI lo declara en su encíclica Mortalium Animos, y él dice, ¿no?, claramente, dice, sabiendo perfectamente que es extremadamente raro encontrar hombres absolutamente desprovistos del sentido religioso, alimentan la esperanza de que podrían fácilmente conducir a pueblos a pesar de sus discrepancias religiosas, ¿no? Y él termina dice que es una desgracia para la gente estar separados de Cristo y todos aquellos que niegan áspera y obstinadamente la divinidad de la naturaleza y de la misión católica. Entonces, con estas palabras, Pío XI está justamente reforzando que solamente dentro de la Iglesia de Jesucristo la gente que busca la verdadera fe tiene que estar unido a la Iglesia Católica y que no los hermanos separados. Por eso ataca un poco este término ecumenismo entendido en el mal sentido. Entonces, padre, entendiendo de dónde viene el término ecumenismo, a partir de dónde nace, quién lo pone sobre la mesa, ¿tiene algo que ver con el Concilio Vaticano II? Sí, es una buena pregunta porque efectivamente el Concilio Vaticano II, lo comentábamos ya un poquito en el episodio anterior, pues lo que busca el concilio es abrir las puertas de la Iglesia Católica al mundo y por lo tanto acercarse a los protestantes, acercarse a los judíos, acercarse a los musulmanes, acercarse a los hindúes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo en este episodio, para que toda la gente lo entienda, es que no tiene nada de malo acercarse a ellos si uno busca su conversión. Esa es la cuestión de todo este episodio. Lo que vamos a demostrar ahora es que a partir del Concilio Vaticano II, sobre todo hay una encíclica que se llama Nostra Aetate. Ya habíamos visto también que en algo en Lumen Gentium también durante el concilio hay también pues otra encíclica llamada Unitates Redintegratio, que es la principal que habla de todo esto. Sí, son documentos que la gente lo sepa, que existen, que fueron declarados en el Concilio Vaticano II, afirmados, donde justamente dicen este tipo de cosas, que dan esa ambigüedad de la que hablamos en el capítulo anterior, de que la gente tiene elementos de salvación dentro de sus iglesias, que la Iglesia de Jesucristo no es la única, lo habíamos visto antes con el famoso subsistit in, como dando a entender que la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo no son exactamente iguales, sino que la Iglesia de Jesucristo es más amplia, aparte de la Iglesia Católica, y todos estos textos del Concilio Vaticano II nos llevan a creer justamente como en una situación intermedia, chicos, como si fuera entre los católicos y los no católicos, una posición intermedia donde hay ciertos elementos cristianos que todas ellas pueden formar parte de la Iglesia de Cristo y que pueden tener elementos de salvación, y eso vamos a ver ahora que es un error. Entonces estamos hablando que eran ideas
que eran ideas como por corrientes aleatorias previas al concilio. En el concilio se reúnen todas estas y se ponen en práctica. Y a partir de ahí entonces personajes como Juan Pablo II utiliza para poder justificar estas actitudes, ¿no? Que se toman más adelante, ¿no? Claro, sí son ideas que no nacen en el concilio, que vienen desde atrás. Hablemos siempre, ¿no? Que hay un ala modernista y que hay un ala conservadora, y los modernistas finalmente en el concilio lo ponen por escrito. Pero recuerda lo que hemos dicho en episodios anteriores, ellos no lo afirman abiertamente, todo está dicho ambiguamente, ¿no? Ponen elementos de ambigüedad que te pueden llevar al error. En los concilios, en los documentos del Concilio Vaticano II, ellos afirman cosas que pueden llevar a pensar, pues, que justamente, como decía antes, pues, la Iglesia Católica no es el único medio de salvación. Uno de los ejemplos que ya hemos puesto, pues, es esto de subsistit in, ¿no? Esta parte que ya dijimos que viene de Lumen Gentium, aclara, pues, o más bien dice que la Iglesia de Jesucristo, pues, subsiste en la Iglesia Católica, y ya vimos anteriormente que eso da lugar, pues, a algunas ambigüedades. Y padre, sabemos que en el Concilio Vaticano II, como ya se dijo, se dieron todas estas novedades, ¿no? Y se habla de una comunión imperfecta, entre comillas. ¿A qué hace referencia esta frase respecto de las otras religiones? Muy bien, esta frase de comunión imperfecta es otro ejemplo, ¿no? Acabamos de ver el ejemplo del subsistit in. Muy bien, la gente podía preguntarse, padre, eso ya lo habían dicho anteriormente, ¿qué otro ejemplo puede haber? Bueno, miren, también se habla de una comunión imperfecta, no nada más en Lumen Gentium, sino también en Unitate Redintegratio, es otro de los textos del Concilio Vaticano II, ¿no? Y ahí se comenta que los no católicos o la gente no cristiana podría llegar a formar una comunión imperfecta con la Iglesia de Jesucristo. Para afirmar que los cristianos y las comunidades separadas de la Iglesia están en comunión imperfecta con ella, el Concilio Vaticano II invoca esto. ¿Quién lo dice? Por ejemplo, el cardenal Ratzinger, ¿no? Estamos hablando que después Benedicto XVI dice que tienen ciertos elementos de santificación de los que esas iglesias no católicas o no cristianas son portadores, y mediante esos elementos de santificación pueden estar en comunicación con la Iglesia de Cristo. Sí, claro, padre, porque ¿cuál era la enseñanza tradicional dentro de la iglesia, ¿no? Teníamos que estar bautizados, teníamos que ser sumisos a la jerarquía y tenemos que tener la fe católica, ya fuera en realidad o de deseo, ¿no? Sí, claro, a ver, eso me parece que lo comenta Pío XII, ahora no me acuerdo, no estoy seguro de quién lo comenta, pero los elementos, la tradición de la Iglesia Católica, justamente, Luisa, afirmaba estas tres verdades. Hay que estar bautizado, hay que tener la fe, ¿no? Y el último elemento era la subordinación a la jerarquía. Subordinación a la jerarquía. Uno tiene que estar subordinado a la jerarquía, esos tres elementos. Por lo tanto, se hablaba de que uno puede estar en comunión con la Iglesia o no. Si uno tiene estos tres elementos, uno está en comunión con la Iglesia, pero jamás se había hablado de una comunión imperfecta. Término raro, además, porque uno está en comunión o no, pero esa comunión imperfecta quiere decir que si hay una cierta comunión, no es perfecta, pero hay una cierta comunión, y nunca se había hablado de eso. El otro término también, que ahora tenemos que pasar a eso también, es para poder tener esa comunión, aunque sea imperfecta, tiene que haber, como dijo el cardenal Ratzinger, ciertos elementos de salvación, y ahora vamos a ver que las falsas religiones no tienen elementos de salvación. Padre, ¿y qué podemos decir de aquellas religiones en las que supuestamente se tiene una fe cristiana y se recibe un bautismo? ¿No podríamos o no sería exagerado decir que ese bautismo recibido fuera de la iglesia sería una causa de condenación? Sí, Diego, claro que sí. Mira, esa pregunta es importante porque de suyo sabemos que una comunidad herética o cismática o no cristiana es de suyo por su propia naturaleza un asentimiento a la fe de esa comunidad cuando uno asiste a algo, aunque digámoslo de otra manera, ¿no? Yo sé que una religión falsa tiene elementos verdaderos, pero también sé que tiene elementos que no son verdaderos. El yo aceptar que algún niño sea bautizado en una religión que yo sé que no es católica,
aunque el bautismo sea válido, estoy de alguna manera participando también de los errores que hay en esa falsa religión, ¿no? Incluso hay un padre que se llama San Beda el Venerable, que dice que el agua misma del bautismo, aunque fuese válido, podría ser causa de condenación. Hay que entender lo que dice él, porque no dice que se está condenando, sino dice que uno no puede aceptar una religión donde haya verdades mezcladas con errores, porque al aceptar la verdad, uno también está aceptando los errores, ¿no? Claro. Porque a través de esa religión sería la causa de la condena, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, otra cosa importante, el Concilio Vaticano II se esfuerza también en una visión lo más positiva sobre las religiones no cristianas. De esto vamos a ir para allá, ¿no? La declaración conciliar también, Nostra Aetate, para que toda la gente sepa de dónde sale esto, ¿no? En Nostra Aetate está llena de cantos, himnos de alabanza al hinduismo, al budismo, al islam y al judaísmo. Y aunque no dice que son las iglesias verdaderas, pero sí finalmente no las ataca y termina diciendo que en esas iglesias pueden ser también, tienen también más bien elementos de salvación, y allá hay un error. Padre, yéndonos un poquito para atrás, sabemos también y como católicos estamos obligados a seguir un dogma así establecido por la Iglesia, que es: fuera de la Iglesia católica no hay salvación, ¿correcto? Entonces, si partimos de esa premisa, hay que analizar el resto del ecumenismo en el sentido de que cualquier otra religión, etcétera, pues está condenada por su propia naturaleza. Claro, excelente, Diego. Esto nos da a todos pie para que justamente lo que decíamos al principio de este episodio, en la temporada 1 se habló de este dogma que acaba de decir Diego, y si no lo han escuchado, escúchenlo, porque todo esto está basado en que la única iglesia que es medio de salvación es la Iglesia Católica, porque es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Alguien que no crea esto, pues no va a estar de acuerdo con muchas cosas que vamos a decir en este programa o en este episodio, porque todo esto está basado en que justamente hay un dogma que dice que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? De esto ya lo hablamos, me parece que fue el episodio 5 o por ahí de la temporada anterior. Este dogma hace referencia, pues justamente, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que Él siendo Dios funda una iglesia, que Él le pone a esa iglesia los medios de salvación necesarios para que un alma pueda llegar a serlo, y estamos hablando aquí de que si eso es una verdad ya demostrada anteriormente, pues todas las falsas iglesias o todas las religiones no cristianas, no fundadas por nuestro Señor Jesucristo, pues no se puede decir que sean medios de salvación, ¿no? Y el Concilio Vaticano II afirma cosas ambiguas en donde se puede llegar a entender que iglesias no cristianas pueden llegar a ser también medios de salvación, y ese es el peligro del que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, las confesiones cristianas no son parcialmente, vamos a ponerlo entre comillas, están dentro de la iglesia de una manera parcial, como decía hace rato lo de la comunión imperfecta. ¿Eso quién lo dice? ¿O por qué se utiliza ese término? Sí, bueno, a ver, vamos viendo un poco las cosas. ¿Sí? La respuesta a la pregunta que me acaba de hacer de Luisa son 3 partecitas. La primera, que la gente se dé cuenta un poco del peligro que estamos hablando. Miren, si los católicos trabajan junto a los no cristianos en la búsqueda de la verdad, se trata de un enriquecimiento recíproco. Ese es el problema. Los católicos nos enriquecemos con los no católicos, trabajamos juntos en búsqueda de la verdad, rezamos juntos por la paz del mundo, como acabo de decir, nos enriquecemos mutuamente, y eso es el peligro. Está claro que la Iglesia Católica, con estas palabras, con estas ambigüedades, poco a poco va abandonando la pretensión de ser la única verdad. La verdad ya se hable a otras. Ese es un primer peligro que la gente tiene que entender. Padre, mencionó sobre la búsqueda de la verdad. ¿Qué no la verdad ya fue revelada? Sí, claro. Entonces la verdad fue revelada por pues antes del siglo X, pero finalmente pues la gente sigue buscando la verdad. Uh-huh. Todas las personas siguen buscando la verdad desde que nacen hasta que mueren, pues uno sigue buscando la verdad. Entonces, esto que dice Luis es bien importante, porque la Iglesia Católica dijo, todas las revelaciones se terminan con la muerte de San Juan. Lo único que hacen en la Iglesia a lo largo de estos siglos es explicitar esa verdad.
Entonces, si ellos muestran y dicen aquí que seguimos buscando la verdad, eso es bien peligroso, porque es como si las otras religiones nos estuvieran ayudando a encontrar la verdad. Y una afirmación absoluta es, Claro. a ver, nosotros ya la encontramos. Las otras religiones no nos tienen que ayudar a encontrar la verdad porque esa verdad ya fue encontrada. Al revés, nosotros que ya encontramos esa verdad, tenemos que hacer que otros que no tienen esa verdad, pues justamente lleguen a ella, ¿no? Claro. Por medio de las misiones, que hoy en día ya son servicio social, ¿no? Claro, imagínense los misioneros que daban su vida, que dejaban su patria, que dejaban pues sus familias, que dejaban todo por ir justamente a demostrarles a otras personas la verdad. Ujú. Y hoy en día resulta pues que no la tenemos al 100% y que otras iglesias no católicas nos complementan. ¿Sí? El mismo sacrificio de Cristo en la cruz sería en vano si es que hubieran habido otros medios de llegar al cielo, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea, estamos atacando la redención, estamos atacando a Cristo porque estamos poniendo al mismo nivel, qué sé yo, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cuando ponemos a Buda o ponemos a Alá o ponemos a quién sé yo, a otros personajes. Y no nada más diría otros personajes, porque también los protestantes que sí creen en Cristo, pero ellos también niegan ciertas cosas sobre la Iglesia Católica, pues no se puede tener error, el error y la verdad no pueden las dos ser verdaderas, ¿no? Padre, entonces, en ese orden de ideas, podemos concluir que las confesiones no católicas y las religiones no cristianas no son medios de salvación. Sí, sí, la respuesta es sí. Antes de llegar a esa afirmación, Luis había hecho la pregunta de que, a ver, no pueden ser realizaciones parciales de la iglesia. Entonces, yo había comentado, bueno, vamos con tres cositas. Una, primero que la gente entienda que estamos compartiendo la verdad con otros, como si no tuviéramos la verdad absoluta los católicos, ¿no? Segundo, las confesiones cristianas separadas de la Iglesia Católica son disidencias, ¿no? Son diferentes de la Iglesia Católica y no pertenecen a ella. Es una cosa que hay que afirmarlo, ¿no? Aunque yo sé que es difícil que la gente lo entienda así literal, pero vamos demostrándolo. Aun si conservan ciertas verdades cristianas, lo repito, aunque iglesias no católicas o los no cristianos, aunque tuvieran ciertas verdades cristianas y eventualmente llegaran a tener un bautismo válido, porque se reconoce que algunos protestantes, etcétera, tienen bautismo válido, aún así permanecen separadas del cuerpo místico de Cristo. Me comentaba Luisa, padre, ¿y eso quién lo dice? No, eso está escrito por el Papa Pío XII en una encíclica muy bonita que se llama Mystici Corporis, que habla justamente de todos los que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Él dice, justamente en esta encíclica, ven que les decía anteriormente, ahora lo confirmo, que son 3 elementos necesarios para pertenecer al cuerpo místico de nuestro Señor, a saber, estar bautizados, tener la verdadera fe y estar sometidos a la autoridad legítima de la Iglesia. Si yo tengo un bautismo verdadero, tengo un elemento, no todos, pero tengo que tener la fe completa. Yo no puedo parte de la fe tenerla y parte no. No, creer una cosa sí y otra no. Y también tengo que reconocer la autoridad legítima. Por lo tanto, por ejemplo, los ortodoxos rusos que no tienen al Papa como una autoridad, pues no forman parte de este cuerpo místico de Cristo. Y esto es una cosa muy importante saberla. Esta encíclica de Mystici Corporis justamente va en contra de este otro texto del Concilio Vaticano II, de Nostra Aetate, donde afirma que sí, que los hermanos separados tienen pues elementos de la Iglesia de Cristo, cuando Pío XII dice que no, que si no tienes la verdadera fe íntegra y absoluta y completa, pues no formas parte de la Iglesia de Cristo. Habiendo dicho lo que acabo de decir, ya puedo responder la pregunta de Diego. Diego pregunta si las confesiones no católicas y las religiones no cristianas son medios de salvación. Se puede afirmar que las confesiones no católicas y las religiones no cristianas no son medios de salvación, sino más bien de perdición. Es decir, la gente que pertenece a esas religiones tienen un obstáculo para poder salvarse, y en realidad, si se llegan a salvar, no sería más bien por su religión, sería porque tienen algunos elementos que forman parte de la Iglesia de Cristo. A ver, lo voy a explicar de otra manera.
todo lo bueno que hay en las falsas religiones, todo lo bueno que hay en las religiones no cristianas, lo bueno que tengan, lo tomaron de la Iglesia Católica, de la Iglesia verdadera, de la Iglesia fundada por Cristo. Todo eso es lo bueno. Ahora, esos elementos buenos que ellos tengan, el problema es que se quedan a un nivel sobrenatural porque le quitan la parte, se quedan a nivel natural porque le quitan los elementos sobrenaturales, le quitan la eficacia de todo eso natural que tienen y además lo mezclan con cosas erróneas. Por lo tanto, aunque tengan elementos buenos, de todas maneras se puede decir que esas religiones son un obstáculo para su salvación, no son medios de salvación. Y esto contestaría, padre, una de las objeciones que se dicen comúnmente, que también estas religiones tienen elementos buenos, ¿no? O sea, tratan de compatibilizarla con la salvación diciendo, bueno, pero también tienen cosas buenas o positivas, ¿no? Sí, ahí hay una comparación que pone el autor del libro que es muy buena, ¿no? Que dice, lo compara justamente con estar haciendo como un pastel, ¿no? Y dice, bueno, a ver, yo para hacer el pastel, pues utilizo la harina y utilizo, qué sé yo, el azúcar y la mantequilla y el huevo. Esos elementos por separados, pues cada uno es bueno, sí, está bien, pero uno tiene que juzgar el conjunto, cómo salió el pastel al final. Y si yo al final le agrego al pastel cloro o le agrego al pastel, qué sé yo, en lugar de ponerle azúcar, le pongo pimienta o qué sé yo, e inclusive dice el autor, si le agrego al final un poquito de veneno al pastel, por mucho que los elementos sean buenos en sí mismos, el conjunto termina siendo malo. Esto aplica a las religiones. Las religiones pueden tener algo bueno. Por supuesto que los protestantes dicen, leo la Biblia. Por supuesto que dicen, le rezo a Dios. Por supuesto que dicen, yo no fumo, o no tomo, o no me alcoholizo, o soy fiel a mi mujer. En sí mismos son elementos buenos, pero eso no quiere decir que la religión sea buena. El conjunto de esa religión, tomada de manera final, pues es que mezcla elementos buenos con algunos otros malos o con algunos otros no buenos, que hace que finalmente el producto final no sea bueno. Por lo tanto, juzgada en ese sentido, pues por mucho que las otras religiones tengan elementos buenos, las religiones falsas terminan siendo pues un obstáculo también para la salvación. Padre, y en el Concilio Vaticano II, volviendo un poco, también se tomaban apreciaciones positivas sobre el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo. ¿Cuál es esa declaración y qué es lo que dice? Bueno, esa declaración dice que hay que tomar lo positivo de las religiones y no lo negativo, aquello que las aproxima a la Iglesia de Cristo y no considera sus errores. Eso también es algo pues peligroso, es algo falso, porque justamente no nos dicen toda la verdad, no nos dicen los errores de las otras religiones, sino solamente consideran, como lo acabo de decir, lo positivo. Eso está en esta declaración de Nostra Aetate, y esa parcialidad voluntaria pues es simplemente una traición a nuestro Señor Jesucristo, una traición a la Iglesia de Cristo, porque es decir, a ver, porque alguien tenga algún elemento bueno, ya por eso finalmente estoy casi comparando esa religión falsa con una religión verdadera, y pues eso también es muy peligroso, porque sería equiparar una religión falsa con la única religión verdadera, que es la Iglesia de Cristo, solo porque tiene algunos parecidos o solo porque tiene algunas cosas positivas, ¿no? Y como acabamos de decir, tenemos que juzgar las cosas en su conjunto, y una religión o es buena o no, tomada de manera global. Uh-huh. Claro, porque todo sistema erróneo siempre tiene partes de verdad, ¿no? O sea, toda mentira siempre tiene como unas gotas de verdad, que es lo que hace que tenga seguidores. Si no, pues obviamente no habría quien siguiera estas religiones o estas mentiras, ¿no? Claro, o sea, así es. Recuerden toda esta cuestión. Las religiones todas tienen algo de verdadero, es decir, pórtense bien, es decir, hay que creer en Dios, hay que tener confianza en Dios, qué sé yo, todo esto, ¿no? O sea, todos esos son elementos verdaderos, pero si no tuvieran esos elementos verdaderos, sería una tontería, pues sí, digámoslo así por decir, perdón por la palabra, pero sería una tontería evidente porque no tendría seguidores.
Padre, y esto hace más peligrosa a aquellas religiones que tienen un mayor grado de verdad, ¿correcto? Incluyendo, por supuesto, al catolicismo una vez que acepta estos postulados del modernismo, Claro. porque tiene, poseyendo tanta verdad en sí misma, pues engaña a más gente, ¿no? Claro, entonces, primer paso. Las falsas religiones tienen que tener algo de verdad porque si no nadie las seguiría. Ujú. Esos elementos de verdad las toman de la Iglesia Católica. La única religión verdadera es la que tiene todas las verdades. Y las religiones falsas toman de esa, pues, algunas verdades. Ahora, como acaba de decir Diego, mientras más verdades tenga una religión falsa, es más peligrosa. Es mucho más peligrosa porque yo menos claramente voy a ver los errores que tenga esa religión. La mentira puede pasar más fácilmente. Si una religión tuviera muy poquitas verdades, muy poquitas y muchas mentiras, cualquiera se daría cuenta de eso. Entonces, lo que dice Diego es muy importante. Si tengo, qué sé yo, un 80% de verdad y un 20% de cosas no buenas, pues mucha gente va a pensar que eso está bien porque tiene muchas cosas buenas. Mientras más algo se acerca a la verdad, es más peligroso. Comenta el autor del libro y creo que tiene mucha razón. ¿Cuáles son los billetes más peligrosos? Los que más parecen a los originales. Porque un falso billete, si estoy jugando, qué sé yo, a la lotería y veo un billetito ahí de bien súper mega falso, pues cualquiera dice, pues ese billete es falso. ¿Cuáles son los billetes peligrosos? Pues los que más se parecen a la verdad. Siempre aquello que es más parecido a la verdad es lo más peligroso. Claro, o por ejemplo la silla de las 3 patas, ¿no? Que se sostiene, pero uno puede hacer, puede sentarse de una manera muy cómoda y muy confiada, y mientras más te confíes, pues más fuerte puede ser la caída, ¿no? También. Claro, también comenta ahí el autor del libro, pues que yo no me sentaría jamás en una silla de 2 patas porque ya sé que no. Pero en cambio una de 3 patas, pues como ahí más o menos se sostiene, pues me siento en ella, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, vamos con todo esto a lo que afirmaba un poquito antes, que las religiones no cristianas o falsas que contienen más elementos de verdad, pues son las religiones más peligrosas, no por lo que tienen de verdadero, sino por lo que tienen de falso. El problema es que uno se traga, o uno cree, o uno considera esos elementos falsos, pensando en que en esa religión falsa hay elementos de salvación, cuando hay que decirlo. Una religión falsa siempre es un obstáculo para la salvación. Con que niegue un dogma, con que niegue algo, con que no tenga esos elementos que habla Pío XII, si no tienen la verdad de fe completa, si no tienen el bautismo y si no tienen una sumisión, si no siguen la autoridad legítima, son personas que no están dentro de la Iglesia Católica. Padre, ¿pudiéramos ver algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, del Islam, en que... Sí, claro, claro. Vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Toquemos entonces el tema del Islam, o si quieren también el tema de los judíos o del hinduismo. Varios ejemplos concretos. Miren, de lo que estamos diciendo. El Islam es una religión, pues que sí, teniendo conocimiento de Cristo, porque recuerden que el Islam se funda por ahí del año 700, si no mal recuerdo es el 711, ahora no tengo el dato exacto, pero creo que es 711. Ellos ya conocían el cristianismo. Ellos toman elementos del cristianismo, toman elementos del judaísmo y le ponen elementos suyos, lo mezclan todo y así se funda la religión islámica. El gran pastel. El gran pastel del que estamos hablando, ¿no? Sí, le pusieron huevo, le pusieron harina, pero también le agregaron, qué sé yo, epazote y le pusieron chiles en nogada mezclados con no sé qué y sacan ahí. Bueno, hablemos de esto, ¿no? Ahora, hablando ya en concreto, pues sí, ellos reconocen un Dios todopoderoso. Ellos son monoteístas. Y eso es un elemento bueno que tomaron de judíos y de cristianos. Pero ¿cuál es el problema? Si te aceptan eso y todo por Alá y todo no sé cuánto y hay mucha gente súper buena que inclusive a mí he tocado en el avión que se ponen a rezar, todo el mundo está en el avión, ellos se bajan al suelo y se ponen a alabar a Dios. Uno dice, uy, qué edificante, ¿no? O sea, yo ni siquiera haría eso. Y un musulmán es, qué bárbaro, ¿cómo reza 5 veces al día? Y uno visita por ahí cualquier lugar musulmán y tocan las trompetas en la ciudad y todo el mundo a rezar. Y uno dice, oye, qué padre, ¿no? Le rezan a Dios, que Alá, que es el mismo que yo. Pero ahí está la clave. Un elemento de verdad mezclado con un elemento de error. ¿Cuál es el error? Pues que ellos niegan a la Trinidad. Ellos no creen en un Dios trino. No creen que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo.
No creen que el Hijo se haya encarnado. No creen en la redención de Jesucristo por los pecados. Eso es lo que vamos antes. Mezcla la verdad con el error. Tiene muchos elementos de verdad del Corán, por lo tanto, mucha gente hoy en día se convierte a los musulmanes, pero tienen elementos negativos. Finalmente, esa gente, ¿no?, que no cree en un Dios trino, que no cree en Cristo, que no cree en la redención por los pecados, finalmente esa religión termina siendo, pues, una religión que no es medio de salvación. Un musulmán, por ser musulmán, no es una religión establecida por Dios, no tiene los medios de salvación necesarios para que una persona, siendo musulmán, pues llegue al cielo. No los tiene, al revés, es un obstáculo. Si se llega a portar bien, si llega de alguna manera a tener la gracia en su alma, no es por su religión musulmana, porque ellos no creen en la redención. Es más bien porque Dios tendrá misericordia de ellos, un musulmán ignorante, un musulmán que de alguna manera esté ahí de buena fe, pues Dios le puede dar la gracia, pero nunca por su religión. Eso hay que entenderlo bien claro. Es por los elementos positivos que tiene de la religión católica, lo que le pusieron de católico a eso, es lo que hace que un musulmán pudiera, pues, en algún momento actuar bien. Ese es un ejemplo. ¿Qué podríamos decir también, por ejemplo, del hinduismo o del budismo, ¿no? Y sobre todo en estos días en que está tan de moda mezclar todas las religiones, en lo que conocemos como New Age, por ejemplo. Perfecto. Por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Hablando un poquito de lo mismo, esta mezcla que hay. El hinduismo, pues sí, tiene la parte positiva de que hay que pensar en la vida eterna. Ok, eso está bien. Ahí está el elemento de verdad. Pues sí, a ver, todas las personas en este mundo tenemos que llegar a la gloria eterna, ¿no? Que no lo entienden igual que un católico, pero bueno, finalmente está el elemento de la vida, de la eternidad. Pero para poder llegar a ese grado de gloria, pues ellos creen en la reencarnación. Creen en la reencarnación. ¿Eso qué significa? Pues que ya yo tengo miles de oportunidades para ir quitando mis errores, para santificar la vida que estoy viviendo, esta vida terrena, pues no importa tanto, porque pues si yo me muero, reencarno en algo más y después voy a seguir teniendo oportunidades de enmendar mis errores, y si yo no en esa vida no, pues sigue otra y después sigue otra y sigue otra. Otra vez, está mezclada la verdad con el error. Eso sabemos claramente, ¿no?, por nuestro Señor Jesucristo, que vida solamente tenemos una, que con la muerte ya somos juzgados, que ahí hay o infierno, o cielo, purgatorio, y no tenemos más oportunidades, es solo una vida. Entonces, si yo estoy en una religión donde me dicen que no importa esta vida porque tengo otras vidas más donde yo me puedo ir santificando, pues evidentemente que hay un obstáculo, un problema para la salvación de todas estas personas. Y en cuanto al budismo, padre. El budismo, pues, es una religión sin Dios. Ese es el problema, que por los propios medios de una persona, tiene que llegar a través de la meditación, de los esfuerzos personales, pues entrar en la nada, lo que ellos le llaman el nirvana, ¿no? Entonces, el budismo, pues, no espera una vida eterna de unión con Dios, sino solo el final de los sufrimientos en la disolución como de la propia existencia que ellos tienen. También uno diría, bueno, pues también eso tiene, por ejemplo, ¿no? Eso tiene más de falsedad, es menos parecido a la verdad y por lo tanto a lo mejor es más difícil que una persona cayera en eso. También hay algunos, hoy en día tengan cuidado, ¿no?, que se meten a meditaciones trascendentales y al yoga y todo esto, donde la idea es llegar a ese nirvana, ese estado de nirvanismo, no sé si se diga así, pero bueno, es un estado como de paz mental, un estado así, que no es directamente una unión con Dios, sino simplemente un estado de la conciencia, un estado del alma, un estado de la mente, ¿no? Entonces, pues ahí, nuevamente mezclamos. La meditación existe, claro, en el mundo católico existe, pero es un acercamiento a Dios. La meditación te lleva a Dios. Meditar es que tú reflexionas sobre alguna verdad y que terminas llegando a una verdad, y la verdad te lleva, pues, a un mayor acercamiento con Dios, y terminas finalmente con un acto de la voluntad, pues amando más a Dios o qué sé yo, deseando más la salvación o quitando lo malo de tu vida. O sea, la meditación es un método católico, pero si uno lo utiliza en una religión falsa, que en este caso sería el budismo, pues no te lleva a un acercamiento con Dios, te lleva simplemente a un estado de paz contigo mismo, y gente puede caer en eso. Estamos hablando de lo mismo, chicos, no nos damos cuenta. Estamos hablando
de verdades mezcladas con errores y cómo a través del Concilio Vaticano II, que es el tema que estamos hablando, ellos fomentan un acercamiento a las falsas religiones diciendo que tienen elementos de verdad, que tienen elementos de salvación, y estamos tratando de demostrar que esto es contrario a lo que la Iglesia Católica tradicional siempre había pensado, porque las falsas religiones no son un medio de salvación, al revés, son un obstáculo, son un medio de perdición, y solamente la religión católica es la única, por haber sido creada por Dios, la única que tiene elementos reales de salvación. Claro, por ejemplo, hablando del tema de la meditación, pues están los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que se hacen esas meditaciones específicas del nacimiento, de la muerte, de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y estas meditaciones específicas a cada uno de estos fragmentos no te deja desvariar en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? De que aquí pon tu mente en blanco y ve y piensa en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que hoy en día hace falta mucho en la Iglesia Católica que volvamos a estos ejercicios de meditación real y no a esos ejercicios de meditación superflua y ahora sí que ficticia, ¿no? Claro, totalmente Y de acuerdo. bueno, me gustaría también mencionar sobre el judaísmo, padre. ¿Qué es lo que se pudiera decir al respecto con la salvación eterna y el judaísmo? Bien, vamos a el último ejemplo, ¿no? Pongamos este del judaísmo, porque después sobra un temita muy importante que tratar, ¿no? Lo del Concilio de Asís, que vamos a tratar de resumir el episodio con eso. Con respecto a los judíos, miren, también los judíos actuales rechazan a nuestro Señor Jesucristo como Mesías, ¿no? Antes de la venida de Cristo, el judaísmo era la verdadera religión, hay que decirlo, pero ya no lo es. Porque traicionaron ellos su vocación, porque rechazaron al Salvador, porque terminaron siendo instrumentos para, pues, matar a nuestro Señor Jesucristo. Todos los verdaderos judíos, pues, se convirtieron a Cristo, porque con su venida la religión del Antiguo Testamento perdía su razón de ser. Por tanto, pues sería contrario afirmar, como lo hizo de hecho el cardenal Casper, no sé si eso lo habían escuchado o no, pero él confirma o afirma que los judíos no se tienen que convertir, ¿no? Que no tienen necesidad de convertirse al cristianismo para salvarse. Entonces, todo esto pues es algo falso. Inclusive San Pablo comenta lo contrario. San Pablo les habla a los judíos, les pide su conversión, y él termina diciendo, ¿no? En la carta, en los Hechos de los Apóstoles, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Si eso lo dice San Pablo en la Biblia, ¿por qué va a haber un cardenal como Casper que dice que los judíos no tienen necesidad de convertirse? Cuando ellos están negando una verdad muy clara. Ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Ellos niegan que Jesucristo haya muerto en la cruz por la salvación de los pecados. Niegan la misa, niegan la redención. Entonces lo mismo. Era una religión verdadera, sí, pero después ya no. Después ahora tienen elementos de equivocación, de error. ¿Y cómo puede ser posible que un católico, por consecuencia de los textos del Concilio Vaticano II, porque todos estos cardenales de ahora, obispos, etcétera, que hablan en favor de las otras religiones, están siguiendo los textos del concilio, no lo están sacando de su ronco pecho? Siguiendo los textos del concilio, pues claro, si las falsas religiones tienen elementos de salvación, ¿para qué se convierte la gente? Como decías tú, Luis, hace rato, ya no tiene ningún sentido los misioneros. No tiene ningún sentido. Lo comentábamos, me acuerdo, en otro programa. Los españoles que vinieron a América, pues no hubieran convertido a los indios, porque tenían elementos de salvación también, porque le rezaban un Dios, porque, qué sé yo, la gente de alguna manera o mal, pues tenían un acercamiento con la naturaleza y todo, ¿no? Entonces, ese es el peligro de todo esto. Padre, bueno, para ir concluyendo el programa, quisiera que nos platique un poco sobre la reunión ecuménica en Asís. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Bien, este elemento, esta reunión de Asís, miren, es muy importante. En el año de 1987, ahí el Papa Juan Pablo II, pues él cita o llama, perdón, me equivoqué, es 1986, ¿sí? 27 de octubre de 1986. Ahí él llama, pues, a las gentes de varias religiones a poder rezar por la paz del mundo, a poder rezar, qué sé yo, unir todos para rezar, ¿no?
Padre, bueno, una pequeña interrupción, pero ¿es posible la paz sin Cristo? Porque para rezar para la paz, pues tendríamos que poner un centro común. ¿Es posible esto? No, no, claro que no, porque pues no se puede el orden, no se puede la paz, no se puede ningún elemento bueno si no es a través de Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Entonces, de entrada, Diego tiene razón en que no era posible, pero finalmente, a ver, el error tan grande de Asís, vamos a ver, ese es el resumen, la conclusión, el acto práctico de los textos del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II siguió los textos del concilio. Él siguió todo esto y diciendo, bueno, a ver, si todas las religiones, algunas religiones o todas las religiones pueden tener elementos de salvación, y si todas de alguna manera pueden llegar a Dios, y si todas o algunas son parte de la Iglesia de Cristo, como ya hemos mencionado varias veces, ¿por qué no reunirnos todos para rezar, no? Ahora, ¿qué fue lo malo y lo peligroso? Es que pusieron a Cristo al nivel de Buda. Cuando ya vimos que Buda cree en el Nirvana y qué sé yo, otras cosas. Poner a Cristo al nivel de Alá. Cuando Alá tiene lo que dice el Corán, de acuerdo a los musulmanes, pues es que hay que usar la violencia, que hay una parte del Corán, ¿no?, que estamos leyendo hace rato que dice que si una persona no tiene la fe musulmana, pues uno tiene que ahorcarla, a ser agresivo y prácticamente casi matarla si no cree. ¿Cómo va a decir eso Dios? Ahí estamos mezclando también un error. Entonces, finalmente, ¿no? Para ellos, alcanzar el cielo en un paraíso como un tipo de harem y todo esto, ponemos también a Alá, que tiene cosas falsas, la religión musulmana, al mismo nivel de Cristo. Ponemos la verdad absoluta, que es nuestro Señor Jesucristo, con otras religiones que pueden tener parte de verdad, ya dijimos que todo lo tomaron de la iglesia verdadera, con otros errores y todas por igual. Y el Papa se pone al mismo nivel de los otros líderes religiosos del mundo, se pone al mismo nivel que el error, ¿no? Y ahora, si el Papa se hubiera reunido con ellos para decirles conviértanse, para hablarles de que tenían que acercarse a la iglesia verdadera, eso hubiera sido otra cosa, pero el Papa Juan Pablo II en esa reunión no hay ningún dato que diga que se convirtieran, al revés. Pareciera que les fomenta a todos a seguir en sus falsas religiones, rezando todos por la paz del mundo. Y eso fue algo muy malo, fue algo que finalmente pues es un final, una conclusión de esos elementos erróneos, de ese falso ecumenismo del que venimos hablando en este capítulo derivado del Concilio Vaticano II. Padre, ¿cómo concluyó esta reunión en Asís entonces? ¿Y cómo fue justificada también? Sí, Diego, entonces el Papa Juan Pablo II lo intenta justificar, él hace como 35 referencias al Concilio Vaticano II, imagínense, ¿no? 35 referencias al textos del concilio, y él finalmente termina justificando Asís diciendo que toda oración auténtica está suscitada por el Espíritu Santo, que está misteriosamente presente en el corazón de todo hombre. Esas son las palabras de Juan Pablo II. Ahora, cuando termina el Concilio de Asís, ¿no?, justificando que toda la oración de todos los hombres está inspirada por el Espíritu Santo. Esta frase, pues tiene una parte ambigua y una parte errónea. Ahí es donde gente dice, ¿cómo? El Papa no se puede equivocar. Se puede equivocar siempre que no hable ex cátedra, siempre que no hable utilizando su poder de infalibilidad. Por supuesto que un Papa puede comentar cosas que sean erróneas. De eso, este es el caso, ¿no? Él comenta, toda oración auténtica está suscitada por el Espíritu Santo. Eso se puede entender bien o se puede entender mal, porque la oración tiene que ser auténtica, ¿no? Pero si por oración auténtica se entiende que una oración que permite adherirse realmente a Dios, pues sí, en ese caso estamos hablando bien, porque la oración adhiere a Dios. Pero si se entiende por ello que toda oración sincera es gravemente errónea, por ejemplo, la oración de un budista que le está rezando a Buda, la oración de un musulmán que le está rezando a Alá, ¿no? En ese sentido, una oración sincera que está dirigido a un Dios falso, en ese sentido no se puede considerar que es una oración auténtica suscitada por el Espíritu Santo. Entonces, la primera parte es ambigua. La segunda parte es falsa,
Porque dice que está misteriosamente presente en el corazón de todos los hombres. El Espíritu Santo no está presente en el corazón de todos los hombres. Sabemos por fe, sabemos porque lo ha enseñado así la Iglesia Católica de siempre, que el Espíritu Santo solamente está en los corazones que están en gracia, en la gracia de Dios. Y no todos los seres humanos están en la gracia, y más gente que está en otra religión, inclusive en la Iglesia Católica hay gente que está en pecado mortal o gente, etcétera, que no tiene al Espíritu Santo. Tan es así que en el bautismo, en la ceremonia del bautismo, se dice, hay una frasecita que dice, que se retire Satanás de esta alma para que entre el Espíritu Santo. Eso denota que en un alma no bautizada, en un alma no católica, el Espíritu Santo no está. Entonces, Y no en gracia. y no está en gracia. ¿Cómo puede ser posible que el Papa Juan Pablo II haya dicho eso cuando es una afirmación falsa? Entonces, ¿no será, padre, una tergiversación o una mala interpretación de esta, creo que dice la Biblia, que donde 2 o más personas se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí en medio? Esta expresión creo que la toman hoy en día y la sacan por completo de sentido, ¿no? Sí, claro, o sea, porque eso también, ahí es una frase también que se puede aplicar en el sentido que debe ser el sentido católico de siempre, pero también se puede sacar de contexto y aplicarlo en un sentido falso, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Bueno, tienen que estar en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Tienen que estar pues ahí unidos con Él en su cuerpo místico. En cambio, si yo digo que estoy ahí, 2 o 3 están con Dios, y yo creo en Buda, o yo creo en Alá, o yo creo en Confucio, o yo creo, qué sé yo, ¿cuál es el dios de los hindúes? Tienen muchos, son Tiene varios, ahora se me olvidó cuál, creo que son tres nombres de los Shiva y Shiva y algo así, ¿verdad? Pero si yo creo en Shiva, por decirlo, pues evidentemente que ahí no va a estar Dios en medio de ellos, ¿no? Padre, y bueno, para concluir el programa, ¿cuáles son estas consecuencias del ecumenismo y qué repercusiones tiene sobre la caridad fraterna? Bien, pues consecuencias del ecumenismo entendido de manera falsa, ¿no? Es el final de este programa. Las consecuencias es que la gente hoy en día pues tiene una indiferencia religiosa bien grande. No, ya no importa, yo estoy hablando con alguien, ya no importa si eres judío, no importa si eres musulmán, no importa si eres protestante, yo soy católico, todo el mundo hablamos, estamos bien, nadie trata de convencer a nadie, por lo menos no desde el punto de vista católico, estoy hablando de los católicos, porque un musulmán se intenta, ¿no? O a lo mejor hay otros que son más convincentes con lo que piensan. Pero un católico pues ya no trata de defender su catolicismo y nada. Eso es una consecuencia bien grande, la indiferencia religiosa. ¿Por qué? Porque pues todo este efecto del Concilio Vaticano II lleva a pensar que justamente estés en la religión que estés, pues te puedes salvar, con que seas buena gente, con que seas buena persona, con que tengas buenos elementos en tu religión, y ya hemos demostrado a lo largo de este programa que eso es algo falso. Y también la segunda consecuencia nefasta, pues es que ya se arruinaron las misiones en el mundo. Misioneros prácticamente ya no hay. No tiene ningún sentido ir a misionar, porque si todas las personas con lo verdadero que tienen en su religión, pues pueden llegar a la salvación, ¿qué caso tiene convertirlas? Padre, y en relación a la caridad, o sea, ¿se falta la caridad al no querer mostrar la verdad a estas personas que están alejadas de Dios, correcto? Sí, claro, se falta la caridad. Se puede afirmar que el ecumenismo, tal como lo predica el Concilio Vaticano II, no es una exigencia de caridad fraterna, sino al revés, un crimen contra la caridad. Porque en lugar de hacerles un bien, les estoy haciendo un daño. Porque en lugar de buscar la salvación de las almas, lo que estoy buscando, lo que estoy propiciando es un obstáculo. En lugar de ayudar a las almas a llegar a la gloria eterna, con este falso ecumenismo, lo único que estoy haciendo, y en el fondo, ¿no? Pues se puede decir que lo que se fomenta con todo esto es impedir que las almas lleguen a su salvación, y pues todo esto es algo muy triste, es algo pues sí, doloroso, porque mucha gente no se da cuenta de esto, porque mucha gente no se dio cuenta que dentro de todas esas verdades que afirman hay errores muy importantes como el falso ecumenismo, y como eso a la larga perjudica a la humanidad y perjudica a todas esas almas que creen en estas cosas.
Pues bueno, con esto finalizamos este programa. Los invitamos a seguirnos en Instagram, en Spotify y en Apple Music. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en el siguiente episodio donde vamos a tocar un tema súper importante que es la nueva misa o la misa del nuevo sordo. No se lo pierdan. Padre, ¿nos ayuda para concluir con una oración, por favor? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Y el velo fue rasgado, no por mérito humano, sino por divina misericordia. Por divina misericordia. Velum Chisum. Velum Chisum.